Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal Miranda al Futuro. En el día de hoy daremos continuidad a nuestro curso de flebotomía para enriquecimiento profesional y laboral. Pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones y nuevos videos. Primeramente haremos un breve repaso del video anterior. En el video anterior estuvimos hablando sobre la anatomía del brazo, que es la región donde está autorizado hacer la extracción de sangre los flebotomistas. En este caso hablamos sobre las venas, las arterias y los nervios. También estuvimos conversando sobre la fisiología a la hora de la canalización y hablamos sobre las dos respuestas nerviosas que sufre el paciente ante la canalización. También hablamos sobre los tres tipos de venas que podemos encontrarnos, sobre los supply que debemos tener a la hora de realizar esta canalización y poder tener una buena toma de la muestra de sangre. Y hablamos también sobre la importancia del conocimiento sobre la mala práctica y la negligencia médica. También estuvimos explicando todo sobre la flebotomía, lo que es ser un flebotomista, y estuvimos explicando todo el proceso de extracción de sangre. Dicho esto, pasemos a la temática de hoy. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre los tubos para recolección de muestra de sangre. Ahora, ¿qué son los tubos para esta recogida de sangre? Bien, son tubos al vacío sellado de un solo uso y con un tapón que se utilizan con las agujas hipodérmicas, con los tubos y las válvulas de cierre adecuados para la recogida segura y estéril de muestra de sangre. ¿Cuáles son las clasificaciones? Las clasificaciones son: en las pruebas realizadas en los laboratorios clínicos a partir de muestra de sangre venosa, los tubos de recolección de sangre se dividen en tres grupos principales: tubos de suero, tubos de plasma y tubos de sangre total. La elección de los tubos depende de lo que desee lograr con la muestra de sangre. Por ejemplo, los tubos de suero, tubos sin aditivos, son tubos con la tapa roja. Los tubos con activador de coágulo son con la tapa naranja. Los tubos de gel separador es con la tapa amarilla. A veces vienen con tapas rojas, pero normalmente viene con la tapa amarilla. Tubos de plasma son tubos con citrato de sodio, que es la tapa celeste o azul. Tubos con heparina son los que tienen la tapa verde. Tubos de glucosa tienen la tapa gris. Ahora, los tubos de sangre total son tubos con la EDTA, que son tapas color lila. Y los tubos ESR son con la tapa negra. Más adelante les voy a explicar lo que tienen dentro cada tubo. Los tubos de suero. Comencemos por el tubo de la tapa roja, que es un tubo sin aditivo. Se utilizan en la recolección y almacenamiento de sangre para bioquímica, inmunología, serología y pruebas de varios tipos de virus. El tubo con activador de coágulo, que es el de la tapa naranja, se usa en la recolección de sangre para bioquímica e inmunología en la inspección médica que requiere suero, que podría verse afectado negativamente por el gel separador utilizado con el tubo amarillo. El tubo con gel separador, que es el de la tapa amarilla, se usa en gran variedad de pruebas que requiere suero separado, incluyendo bioquímica, inmunología, microbiología y toxicología, entre otros análisis. El tubo contiene dos aditivos: un coagulante que se rocía uniformemente en la superficie interna del tubo, lo que acorta en gran medida el tiempo de coagulación, y segundo, un gel que es el separador que se solidifica después del centrifugado y separa completamente el suero del plasma, que es como una barrera. Los tubos que se usan para las pruebas de plasma son tubo con citrato de sodio, que es de la tapa celeste o azul, que se usa para las pruebas de coagulación de la sangre y se aplica al sistema de coagulación PT, TT, APTT y fibrinógeno. Los tubos con heparina, que son de la tapa verde. El tubo con heparina se utiliza en la extracción de sangre para pruebas de plasma clínico, bioquímica de emergencia y reología sanguínea. Es similar en uso de los tubos activadores de coágulos en suero, pero adecuado para pruebas en plasma en lugar de suero. La heparina anticoagulante actúa inhibiendo la tromboplastina, logrando un equilibrio dinámico entre fibrinógeno y fibrina, libre de hilo de fibrina en el proceso de inspección. El tubo de glucosa, que es el de la tapa gris, se usa en la recolección de sangre para pruebas como azúcar en la sangre, tolerancia al azúcar y lactato. Vale aclarar que los tubos de citrato, los tubos que contienen citrato de sodio, que son los de la tapa celeste o azul, deben estar siempre llenos hasta arriba. Nunca se puede quedar a la mitad. Tubo de sangre total. El tubo EDTA, que es el de la tapa lila o violeta. Primeramente, ¿qué quiere decir EDTA? La EDTA es una sustancia química que se adhiere a los iones de ciertos metales como el calcio, magnesio, plomo e hierro. Este tubo es utilizado en la hematología clínica, pruebas cruzadas, grupos sanguíneos y diversos instrumentos de análisis de células sanguíneas. El aditivo actúa como un potente anticoagulante al unirse al calcio en la sangre. Este ofrece protección para las células sanguíneas.
Al tomar la muestra con este tubo, debemos invertir 8 veces el tubo para la mezcla de la sangre con el aditivo. Ahora, el tubo ESR, que es el de la tapa negra, se usa para medir la velocidad de sedimentación globular. ¿Qué cosa es la ESR? Es la velocidad a la que los glóbulos rojos en la sangre entera anticoagulada descienden en un tubo estandarizado durante un periodo de 1 hora. Es una prueba de hematología común y es una medida no específica de inflamación. Para realizar la prueba, la sangre anticoagulada se coloca tradicionalmente en un tubo vertical conocido como tubo de Western y la distancia a la que caen los glóbulos rojos se mide y se informa al final de 1 hora. Para entender cómo funcionarán los diferentes tubos cuando se pongan en contacto con la sangre, es importante entender la diferencia entre suero, plasma y sangre total. Comenzaremos por el suero. Debemos de saber que la sangre fuera del cuerpo humano está diseñada para coagularse. Esta función natural previene el sangrado. Si la sangre se introduce en un tubo sin anticoagulante, la sangre se coagulará naturalmente y se separa en líquido y células. Este líquido se llama suero, que es la porción líquida de un coágulo de sangre. No contiene fibrinógeno. Por lo tanto, no se puede realizar pruebas de coagulación porque los factores de coagulación, que es el fibrinógeno, se han utilizado en el proceso de formación de los coágulos. Ahora, el plasma. La sangre fuera del cuerpo con anticoagulante se conoce como sangre total. La sangre total aún se puede separar en líquido y células. Este líquido se llama plasma. Es la porción líquida de la sangre cuando el tubo contiene anticoagulante. El uso de un anticoagulante conserva los fibrinógenos en el plasma, por lo que puede usarse en las pruebas de coagulación. Ahora, la sangre total. La sangre total es sangre que fluye libremente a través del cuerpo humano. Si está fuera del cuerpo humano y con un anticoagulante y no está separado en la porción líquida y las células, todavía se llama sangre total. Algunas muestras de laboratorio. Tenemos, por ejemplo, de la química sanguínea, glucosa, creatinina, bilirrubina, albúmina, triglicéridos. En las inmunológicas, que tenemos las hormonas, las proteínas C, el VIH. De los grupos sanguíneos, que son los exámenes de sangre total, tenemos la hemoglobina, el recuento plaquetario, la velocidad de sedimentación globular. De los exámenes de hematología, que son extendidos de sangre periférico, tenemos trombocitopenia, leucocitosis. Y de recuento de retículos, ferropenia o hemolítica. De los exámenes especiales tenemos la prolactina, antígeno prostático, TSH, y de la coagulación, tiempo de protombina, tiempo de coagulación, etc. En algunas ocasiones nos podemos encontrar con pacientes que tienen varios órdenes médicas con varios análisis. Entonces, por tanto, nosotros debemos usar varios tubos para hacer la toma de la muestra de sangre. Y por ende debemos de saber el orden en el que vamos a tomar dichas muestras. ¿Para qué? Para prevenir la contaminación de las muestras por anticoagulantes no deseados. Entonces, debemos de comenzar por los tubos para análisis de suero. ¿Por qué? Porque son tubos sin anticoagulantes, lo que quiere decir que no nos van a contaminar la muestra. Después usamos los tubos para pruebas de coagulación con citrato de sodio como anticoagulante, que son los tubos de la tapa azul. Después usamos todo el resto de los tubos que tienen anticoagulantes, que tienen EDTA, heparina de litio, etc. Deben de saber que el tubo de citrato destinado a las pruebas de coagulación deben extraerse siempre antes que los que llevan otros anticoagulantes. De esta manera no se contaminará la muestra, lo cual puede interferir en el estudio de la coagulación. Ahora, si el único tubo que tenemos es el tubo de citrato, el tubo que contiene citrato, que es destinado para las pruebas de coagulación, nosotros tenemos que extraer primero un tubo que vamos a desechar con el objetivo de eliminar toda posible contaminación de la muestra con tromboplastina tisular procedente del lugar de la punción. La contaminación con tromboplastina tisular o los anticoagulantes mencionados alteran el estudio de la coagulación de la muestra. Ahora bien, tenemos los hemocultivos. ¿Qué cosas son los hemocultivos? Es un método que se utiliza como diagnóstico de bacterias y otros microorganismos presentes en la sangre. La extracción de hemocultivos se realiza cuando existen infecciones o sospecha de infecciones. Se toman 2 muestras, una anaerobia y después la aerobia. Siempre son 2 frascos. Si el doctor necesita 2 muestras de sangre, se debe esperar 15 minutos de una muestra a la otra. O sea, se extraen 2 frascos en la primera toma y 2 frascos en la segunda toma. Procedimiento para hemocultivo. Para tomar una muestra de hemocultivo, debemos de seguir algunos parámetros para evitar la contaminación de la muestra. Entonces, primeramente, debemos de tener las etiquetas listas para la identificación de los frascos de hemocultivo y en la solicitud analítica indicando si es la primera toma o si es la segunda toma.
Entonces nos presentamos, explicamos el procedimiento al paciente, verificamos que es el paciente correcto y tenemos listo todo el supply. Cuando ya tenemos todo listo, el paciente debe estar de cúbito supino, o sea, debe estar acostado o en algunos casos sentado, pero donde el paciente se encuentre cómodo. Debemos realizarnos el lavado de manos, colocarnos los guantes y todo lo de protección. Y ya después desprecintar los frascos de hemocultivo, limpiar los tapones de los frascos con alcohol y dejar secar por unos segundos. No debemos de usar el algodón o la gasa que usamos para limpiar los frascos de hemocultivo para limpiar el paciente o viceversa. Debe ser siempre un algodón limpio o una gasa limpia para limpiar los frascos y un algodón limpio o una gasa limpia para limpiar al paciente. Debemos de colocar el compresor en la vena seleccionada. Preparar el campo estéril con el material necesario. Desinfectar la piel del paciente y limpiar la zona de la punción con alcohol y durante 30 segundos dejarlo secar. Evitar hablar o toser mientras se realiza la extracción para evitar contaminación de la zona. Entonces, se inserta la aguja en la vena seleccionada, se extrae la sangre necesaria, no se utiliza anticoagulante. Primero se inocula el frasco anaerobio y después el aerobio. Se afloja el compresor o torniquete, se retira la aguja y se pone una gasa estéril sobre el punto de punción para evitar el sangrado. Muchas veces nos podemos encontrar con pacientes que tienen un catéter. Entonces debemos de conocer cómo se realiza una extracción de sangre por un catéter. Casi siempre esta extracción la hace la enfermera. Nosotros solo debemos supervisar que la enfermera cumpla con el protocolo para evitar la contaminación de la muestra. Mientras nosotros debemos de colocar las etiquetas de identificación en los frascos de hemocultivo e indicar si es la primera toma o la segunda toma de la muestra. Igual que si fuera un paciente que vamos a pinchar, hay que presentarse, explicar el procedimiento, verificar que el paciente sea el que está indicado, lavarnos las manos, colocarnos los guantes y todo lo de protección personal. A los frascos de hemocultivo se les quita la tapa, se limpian los tapones de los frascos con alcohol, se espera unos minutos a que se seque. Nunca se debe utilizar el mismo algodón o gasa que se usa para limpiar los frascos, no se debe usar para limpiar el catéter ni viceversa. Entonces, se utiliza la vía proximal del catéter en caso de que sea multilumen. Se suspende cualquier tipo de infusión que pase por el catéter para evitar la contaminación. Se hace una extracción, o sea, se aspira de manera lenta para no colapsar el catéter 10 ml de sangre. Si aparecen burbujas, quiere decir que se está aplicando mucha presión y debemos disminuir. Ahora, cuando usamos jeringuillas, primero se llena el frasco anaerobio y después el frasco aerobio. En caso de que se use una palomilla, primero se pone el aerobio y después el anaerobio, puesto que la palomilla tiene aire en su interior y esto produce que no se llene bien el frasco. Entonces, por eso vamos a usar primero el aerobio y después el anaerobio en caso de la palomilla. Después se invierte el frasco varias veces para que se mezcle la sangre con el hemocultivo. Ahora, debemos de saber qué cantidad de sangre vamos a introducir en cada frasco según la edad del paciente. Para los adultos, vamos a echar en cada frasco 5 ml de sangre. Para los neonatos y niños, debemos de poner 1 ml en cada frasco. En caso de los niños mayores de 1 año, debemos de poner 2 ml en cada frasco, lo que quiere decir que en adultos vamos a tomar 10 ml. En neonatos y niños vamos a tomar 2 ml y en niños mayores de 1 año vamos a tomar 4 ml. Prueba de aliento para diagnóstico de enfermedades digestivas. La prueba del aliento es un test médico cómodo y sencillo que se realiza para detectar la bacteria del Helicobacter pylori en el estómago. La determinación de carbono o hidrógeno marcado en el aliento ha permitido un acercamiento a los mecanismos patógenos más íntimos de diversas enfermedades digestivas. Así, la prueba del aliento con urea marcada con 13C es un método de diagnóstico no agresivo, sencillo y seguro, que posee una excelente exactitud tanto para el diagnóstico inicial de la infección por Helicobacter pylori como para la confirmación de su erradicación tras la administración de medicamentos. En toda prueba que nosotros vayamos a hacer, sea de sangre, sea la prueba del aliento, toda prueba nosotros debemos presentarnos, explicar el procedimiento y verificar que sea el paciente correcto. Debemos de lavarnos las manos y usar todo lo de protección personal. En este caso, el paciente debe de venir en ayunas. Se le pedirá al paciente que tome aliento en su boca, lo sostenga por unos segundos y después que exhale el aliento a través de un tubo pequeño y se llene el globo que conserva la primera muestra. Esta muestra se etiqueta, se pone nombre, apellido, fecha de nacimiento y la hora en que se toma la primera muestra. Se le pedirá al paciente que tome un vaso que vamos a preparar para él
con un vaso diluido agua con una cápsula o polvo que contiene urea. La cantidad de urea que tome el paciente es mínima y además es una sustancia que se muestra en tu cuerpo de forma natural, así que no deben preocuparse. La urea estará marcada con carbono 14. Así, cuando reaccione con las enzimas del Helicobacter pylori, se liberará y podrá ser medido en el aliento del paciente. Cuando el paciente se haya tomado lo que hemos preparado para él, el paciente debe esperar sentado y tranquilo durante 10 a 15 minutos en algunos casos. En otros casos, el tiempo varía en dependencia de la marca del test. ¿Ok? Entonces, cuando pase este tiempo, se pedirá al paciente que vuelva a exhalar, que tome el aliento, lo aguante en la boca unos minutos y lo exhale a través de un pequeño tubo para llenar un segundo globo donde se recolectará la segunda muestra. Esta muestra debemos de volver a etiquetarla, ponerle nombre, apellido, fecha de nacimiento y poner la hora de la segunda muestra. Estas muestras son analizadas para cuantificar la cantidad de carbono 14 que hay disuelto en el aire. A la vez que ya tenemos los dos tests, están etiquetados y todo, se envía la muestra al laboratorio. En la imagen pueden observar lo que es un paquete para la prueba del aliento. El paquete viene con 2 sobres que se soplan como si fueran 2 globos. Trae un sobrecito pequeño con el medicamento que es la urea, que es lo que vamos a diluir para que el paciente lo beba. Debemos de leer las instrucciones que trae el paquete porque a veces es diferente según la marca. Los paquetes casi siempre traen un cup o una vasija con una cucharilla para diluir el contenido del sobre. Muchos se deben de preguntar qué hacer para prevenir una lesión o punción de aguja. Primero, siempre debe de usar guantes. Siempre use guantes cuando va a manipular agujas que están expuestas a sangre u otros fluidos corporales. Puede usar 2 pares de guantes para protección adicional. No vuelva a tapar las agujas después de su uso. Volver a tapar agujas aumenta el riesgo de una punción por aguja. Bote la aguja siempre en un recipiente seguro. Un recipiente rígido con tapa puede prevenir un pinchazo accidental. En este caso tenemos los Shark Container. Ahora, si usted se lesionó, ya usted se pinchó por una aguja, ¿qué debe hacer usted? Inmediatamente lave la herida con agua y con jabón y comuníquele a su supervisor y a su médico tan pronto sea posible. El supervisor hará un reporte donde informará que usted ha sido lesionado por una punción de aguja y su médico le preguntará cuándo ocurrió la lesión, sobre el tipo y la cantidad de sangre o el fluido al que usted estuvo expuesto. Querrá saber si la aguja fue usada en un paciente que tiene algún tipo de infección, si usted está vacunado y lo más seguro es que usted necesitará que le hagan análisis de sangre. ¿Cómo podemos hacer un buen resumen? Ya tenemos nuestra licencia, nuestra certificación, pero no encontramos trabajo y muchas veces es debido a que no tenemos bien confeccionado nuestro resumen. Yo les estoy dando una guía donde ustedes se pueden apoyar para hacer su resumen, pero también pueden ir a Google y en Google van a buscar y hay algunas planillas que son de currículum, que son gratis y se pueden guiar por ahí también. Entonces, si ustedes pinchan en una de esas planillas, le van a salir varias planillas y de esas ustedes pueden escoger la que sea apropiada o la que más les guste a ustedes. Cuando ya tienen seleccionado el formato que desean usar, ustedes colocan nombre, apellido, la profesión para la cual están aplicando, la fecha de nacimiento, el número de teléfono y el correo electrónico en la primera página que les va a salir. Y posteriormente le dan siguiente. Cuando le dan siguiente, ustedes van a colocar toda la experiencia profesional. Si usted nunca ha trabajado o primera vez está aplicando para un trabajo, en ese lugar usted va a poner la universidad. No creo que deba dejar el espacio de la experiencia en blanco. Puede poner trabajo voluntario que haya hecho en un hospital, puede poner trabajo de curso de la universidad si no ha trabajado en ningún lugar. En caso de que usted sea un profesional de la salud de otro país, primeramente usted va a colocar lo que usted fue en su país como experiencia profesional. ¿Qué tiene que poner? El título de lo que usted fue. En caso de el lugar de trabajo, pone el país de donde usted viene y la fecha de cuándo a cuándo usted trabajó en su país y si desea puede poner una breve descripción de lo que usted hacía en su país. Posteriormente, da guardar y continuar. En caso de que usted sea un profesional de la salud en otro país y viene a este país, a los Estados Unidos, usted debe de colocar 2 experiencias profesionales mínimo. Una, lo que usted fue en su país y otra, lo que usted ha hecho en este país, en los Estados Unidos. Cuando ya ustedes tienen las 2 experiencias profesionales, pueden poner la formación académica. Pongan todos los títulos que ustedes tengan.
todos, pero absolutamente todos, cuándo los obtuvieron y el tiempo que estuvieron estudiando. Eso es muy importante y es muy valorado. Si usted es un profesional de la salud en otro país, usted debe de poner en la parte de formación académica lo que usted fue en su país y posteriormente debe de poner de qué manera usted obtuvo la certificación de flebotomía. En caso de que usted solo tenga la certificación de flebotomía, eso es lo único que debe de poner. Debe resaltar cuántos idiomas usted habla. Si habla 1, 2, 3 idiomas, todos los idiomas que usted hable. Y debe de colocar todas las certificaciones extracurriculares que usted pueda tener. En la experiencia laboral, usted debe de colocar 5 puntos o mínimo 5 puntos. Pueden ser más, pero el empleador le va a ser más cómodo visualizar 5 puntos y tenerlo en mayor consideración que si usted pone más de 5 puntos. Por ejemplo, en esos 5 puntos usted puede poner buenas relaciones de comunicación con el paciente, dominio de la técnica de recolección de muestras, buen trato con los trabajadores, puede trabajar con varias personas, algo parecido así. Les recomiendo que sean cosas que sean directas con su trabajo, con la labor que usted va a desempeñar. Mientras más específico sea usted, más posibilidades va a tener de ser elegido por el empleador. Aparte de la experiencia, usted va a poner unas aptitudes, que en esas aptitudes también les recomiendo que no sean muchas, porque cuando usted pone muchas, el empleador es agotador para él leer tantas cosas, entonces lo va a descartar. Trátese siempre resaltar las mejores aptitudes de usted. Eso va a hacer que usted sea elegido con mayor exactitud por el empleador. Cuando ya tenemos las habilidades, pasamos a lo que es el resumen profesional. En el resumen profesional, es como la palabra lo dice, es un resumen de lo que usted hace profesionalmente. Entonces, ese resumen profesional no debe de extenderse más de 4 o 5 líneas. Debe ser un párrafo pequeño, donde usted pueda decir todo lo que usted hace. Cuando ya usted tiene listo eso, ya tiene listo su resumen. Entonces, el formato de cómo usted lo debe ir desglosando es de la siguiente forma. Primeramente, nombre y apellido. Después, número de teléfono. Debe de tener la dirección del correo electrónico. Debe de poner una dirección postal, pero que no sea específica. Por ejemplo, si usted vive en Orlando, usted solo debe de poner Orlando, Florida. O si vive en Miami, usted pone Miami, Florida. No es necesario que ponga la calle ni ninguna dirección específica. Debajo, usted va a poner el resumen profesional seguido de las habilidades. Después que usted tenga el resumen profesional y las habilidades, usted va a poner dónde usted ha trabajado. Después que usted ponga dónde usted ha trabajado, usted va a poner dónde usted ha estudiado. Y cuando ya usted tiene todo eso, usted va a poner todo lo extra. ¿Qué es lo extra? ¿Cuántos idiomas usted habla? Si usted ha pasado algún curso de computación extra o si tiene dominio de alguna otra cosa extra, lo va a poner al final. Y ya con esto usted tiene conformado su resumen. Muy importante que ponga todo específico y bien detallado de lo que usted va a ejercer, del trabajo al que usted va a aplicar. Si usted está aplicando para un flebotomista, usted no puede poner en el resumen que usted se desempeña bien en otras funciones. Usted solo debe de hablar y resaltar en lo que usted va a hacer. Muy importante eso. Bueno amigos, hasta aquí ha sido el curso de flebotomista. Espero que les haya servido toda la información que he compartido con ustedes y estaré ofreciendo en el próximo video un curso para los Medical Assistant. Muchas gracias y si ustedes desean pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos pronto en nuestro próximo video que va a ser de Medical Assistant.